nosotros llevamos la carga nos aplasta. Pero cuando Cristo vive en nosotros y fluye en nosotros, su yugo es fácil y ligera su carga. Hoy quiero ver el manejo del poder. Una vez que Dios dirige nuestro carácter, el siguiente paso es el manejo del poder. Y aquí quiero ser claro. Quiero ser claro y directo. Voy a decir algunas cosas que conversé con mi pastor, así que no tengo, digamos, temor de compartirles lo que les voy a decir hoy día. Primero quiero arrancar con ustedes explicándoles lo que pasó con un pastor que, bueno, tenía una iglesia grande. El descubrirse, por así decirlo, el pecado que estaba cometiendo, venía el conflicto de que quién dirigía la iglesia. Legalmente era el dueño de la iglesia, era una iglesia independiente. Entonces, en todos los ítems o las normas legales, él figuraba como dueño de la iglesia. No era dueño de una institución, sino él era dueño. Y cuando se hizo pública el asunto, destituirlo, los ancianos no podían, porque él era el dueño de la iglesia. Y empezó el conflicto, ¿no? ¿Cómo se maneja el poder ahora? Yo sé que ahora en Lima hay muchas iglesias independientes y, bueno, a nivel mundial también, ¿no? Hubo un mover especial, una época en que Dios comenzó a obrar de manera extraordinaria. Los pastores que fundaron nuestra iglesia salieron de Cuba, fueron al Perú sin cubierta porque su misión prácticamente desapareció con el asunto de Fidel. Ellos salieron porque Dios le habló a él antes que ocurran las cosas. Es interesante. Dios le dio una palabra profética en su iglesia, dio una palabra profética por jóvenes que hablaban, bueno, los cubanos hablaban español, pero comenzaron a profetizar en inglés. Y su esposa, que era americana, comenzó a apuntar todo lo que Dios decía, ¿no? Todo lo que iba a pasar en Cuba, ¿no? Antes que sucediera, antes que Fidel tomara el poder. Entonces él ya estaba preparado cuando tuvo que salir para Sudamérica, ¿no? Y empezó una misión independiente. Pero aquí viene, legalmente la asociación es dueña de la iglesia, de todo lo que el ministro que lidera y el fundador no era dueño de nada. O sea, si él se va, no puede llevarse ni el púlpito, porque la obra es de Cristo. Pero con este pastor no sucedió lo mismo. No podían destituirlo y empieza el conflicto, pues. Conflicto. ¿Cómo se maneja el poder en ese nivel? Ahora les voy a adelantar otra cosa más. Hay un problema serio que se da en algunas iglesias, ¿no? La iglesia crece, pero el padre de la iglesia, ¿a quién le va a entregar la autoridad cuando él no esté? Y han comenzado a entregarle la autoridad a sus hijos. La pregunta directa que yo le hice a mi pastor, porque en mi iglesia ha pasado eso, no me estoy quejando por si acaso, quiero explicarles por qué hemos conversado esto, porque hay que analizarlo, no hay que tener temor de hablar de estas cosas, hay que ser transparentes. Le dije al pastor de frente, recuerda que la iglesia no es la chacra de nadie. Y se sonrió, pues, ¿no? Le digo, porque hablamos así, porque hemos crecido en la fe y podemos decirnos las cosas directo. Somos pastores, hemos madurado en la fe y podemos hablar face to face, ¿no? No tenemos conflicto con todas esas cosas. Pues bueno, eso es interesante. Entonces dijimos, vamos a establecer las cosas según lo establece la Escritura. Así que vamos a ver el patrón de la autoridad que define Jesucristo. Vamos a Mateo, capítulo 20. Voy a hablar solamente, espero hablar 25 minutos y luego les doy espacio para que conversemos. ¿Está bien? Estoy dispuesto a responderle. No sé si también, no sé, no me entiende, ¿no? Pero si de repente la sabiduría del pastor también nos puede acompañar. No, ya lo dejamos ahí, no lo voy a confundir. Sorry. ¿Ya? Entonces, vamos a leer Mateo 20, del 20 al 28. Miren lo que Jesús establece para el manejo de la autoridad y el liderazgo en la iglesia. Y voy a compartir con ustedes entonces el modelo de poder en el ministerio, ¿no? Establecido por Cristo. Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Todo queda en familia. Seguimos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber?
y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y remarque eso, se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Padre, te pido en esta tarde que nos ministres, que nos hables directo al corazón. Te pedimos, oh Dios, que hablemos con prudencia, que hablemos con seguridad y que hablemos según tu palabra, no según los sentimientos o apreciaciones humanas, sino bajo el modelo estricto dirigido por la Escritura, porque eso trae vida, trae bendición, trae esperanza. Tu palabra tiene vida en sí misma y nosotros nos alegramos por eso. En la bondad de Jesús. Amén. Muy bien. Todos tenemos aspiraciones, ¿no? La mamá en este caso, de Juan y de Andrés, no, de Juan y Jacobo, ¿no? De Juan y Jacobo también tenía aspiraciones, ¿no? Quería que sus hijos ocupen un buen lugar. Pero aquí viene el desafío, ¿no? ¿Quiénes van a recibir la autoridad en la iglesia? ¿Quiénes deben recibir? Vamos a ver lo que Jesús explica. Primero hay que decirles que las autoridades son establecidas en la iglesia por el Señor. El Señor establece las autoridades. Uno, por más que se afane, no puede, digamos, darle autoridad espiritual a otro. Por más que nos afanemos. Yo quisiera darle autoridad espiritual de repente a uno de mis hijos, ¿no? Quisiera decirle, bueno, ya, tú vas a heredar la iglesia que yo tengo. Quisiera hacer eso, pero no se puede. Eso lo establece el Señor. Entonces, ¿cuáles son las evidencias para que la persona que va a, en este caso, asumir un cargo, una autoridad en la iglesia, es la adecuada? Y aquí viene entonces el principio que establece el Señor. Y es el modelo de servicio, ¿cierto? Es el modelo de servicio. Ese es el servicio que establece el Señor. ¿Ya? Si uno quiere ser grande en el reino de Dios, siervo de todos serás. Yo me acuerdo que el pastor Estrada, un día, estábamos en la puerta de la iglesia, yo tenía 14 años, más o menos, 14, no, tenía 16 creo. Y estaba Robert Quintana, y él éramos adolescentes en esa época, y él agarró y hizo que uno de los jóvenes traiga una escoba y un recogedor. Y le dijo a Robert, le dijo, ven hijo, tú estás tocando, ¿quieres servir al Señor? Claro que sí, toma la escoba, toma el recogedor y barre todo esto, ¿no? Barre todo esto. ¿Tú quieres servir al Señor? Y lo mira y le dice, pero así no, pues, ¿no? Y le dice, sí. Y comenzó a barrer toda la entrada de la iglesia. La iglesia la entrada tiene como le decimos una cuadra, tiene como más o menos 200 metros de frontis, ¿no? Entonces lo hizo barrer todo eso. Y mientras iba barriendo, le iba cantando, pues, si quieres ser grande en el reino de Dios, siervo de todos serás. Y mientras él seguía barriendo, le seguía cantando, siervo de todos serás, siervo de todos serás. Esas lecciones jamás se van a olvidar, porque tú sabes que eres un siervo de Dios, sabes el lugar que tienes en el reino de Dios, y la Escritura es clara, aquí es directa. El Señor establece las autoridades en la iglesia, y tenemos que ser conscientes de que los principios del reino deben respetarse, ¿no? Deben respetarse en este caso. Cuando hablamos con el pastor, yo ya sabía que yo ya sentí en el Señor hace muchos años atrás, que su hijo tenía una bendición especial. Él trabajaba conmigo en adolescentes y le di el cargo de trabajar con los nuevos. Estamos hablando hace más de 20 años, ¿no? Antes que se dijera que él, digamos, había algún chispazo que de repente iba a dirigir la iglesia. Trabajador, responsable. Entonces a mí me dieron los jóvenes. Cuando me dieron los jóvenes, yo trabajaba aproximadamente con 70 líderes juveniles. O sea, eran 70 que estaban conmigo.
Entonces lo dividí en 2 grupos. Para adolescentes de 14 a 17 le dejé 25. Y le di el trabajo a Charlie, bueno, ahora es el pastor Charlie, en ese época era Charlie. Estaba Michael, que era otro que había crecido conmigo, lo tenía de chiquillo, pues de 13, 14 años, y a Ludwig Retamoso, me acuerdo, que lo conozco del colegio que yo era profesor. Él tenía 11 años y venía al grupo, ¿no? Ya cuando tenían 18, 19, les di el grupo de adolescentes. Ya estaban creciendo, entonces, y lo puse a Charlie a dirigir, ¿no? Silenciosamente Dios iba trabajando en nuestras decisiones, porque hizo un buen trabajo en el grupo de adolescentes. Así que el liderazgo se moldea, ¿por qué? Por el servicio. ¿Dónde está eso? Quiero leerles un poquito qué dice Jesús en Juan capítulo 13, verso 3 al 5, si me acompañan. Juan capítulo 13, verso 3 al 5. Jesús establece, se coloca a él como modelo, ¿no? Él dice, del vaso que yo puedo beber, ustedes van a beber. Del bautismo que sé bautizado, ustedes van a ser bautizados. ¿Ah? Quiere decir que participamos entonces en un servicio según el modelo de Cristo. Muy bien, ¿qué dice Juan capítulo 13, verso 3 al 5? Dice lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El modelo es establecido por el maestro. Todo aquel que quiere servir tiene que ser un imitador de Cristo. Su más grande deseo es servir como el Señor. Es cierto que tenemos inspiración con algunos pastores, con algunos maestros, por supuesto, porque creemos que Dios se manifiesta a través de nosotros, pero Él es el modelo esencial. A Él seguimos, con Él nos identificamos y en Él nos reflejamos. Yo quiero decirles que somos un espejo del Señor aquí en la tierra. Y al que está a tu lado, dile, tú eres un espejo del Señor. Dile, tú eres un espejo. Tú eres un espejo. Tú reflejas a Jesús. Sí, sí, es cierto. Bajo el modelo, ¿no? Sí, pero Jesús es distinto. No, sino que así se refleja, ¿no? Así tiene matices y a él le interesa reflejarse de diferentes formas. Muy bien, ¿qué más dice? El líder humilde reconoce su autoridad, pero no se considera mejor o superior, ni abusa de su poder o se beneficia arbitrariamente del cargo. Así es, o del prestigio ganado. Miren lo que dice en ese mismo capítulo de Juan 13, el verso 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está la réplica de la obra de Cristo. Así como Él lo ha hecho, nosotros tenemos el desafío de hacerlo. ¿Qué más dice? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahí viene el desafío, ¿no? A veces uno ve toda la, digamos en este caso, la alegría de predicar a los demás, de estar en un lugar de autoridad, o digamos tener una imagen pública, pero la esencia procede de imitar a Cristo en el servicio. Y uno tiene que ser humilde para imitar a Jesús, humilde. Y uno tiene que desear glorificar a Jesús con cada acción que tú realizas. Nosotros nos entrenaban desde muy jóvenes, pues, ¿no? Hemos ido a enseñar niños cuando yo tenía 14 años. Y los niños se escapaban. Al principio ningún niño quería escucharnos, pues, ¿no? Más bien íbamos y los niños se iban corriendo, pues, ¿no? Se iban corriendo, no querían estar con nosotros. Entonces fuimos aprendiendo en ese desafío de servir al Señor y de ir enseñándoles las verdades del Evangelio. Dios ha sido bueno en permitirnos
compartir el Evangelio. La primera escuela que he tenido para aprender digamos, a compartir el Evangelio ha sido con los niños. Yo tenía 14 años y un amigo de 19 me llevaba, ¿no? Íbamos a una zona de la ciudad bien pobre, que no había ni veredas, todo era tierra, ¿no? Entonces íbamos normales para ver lo que hacía el Señor, ¿no? Íbamos así tranquilos y a veces teníamos temor porque había gente que robaba, pues, ¿no? Y habían bastantes perros, sin cadena. Se imaginarán que estaban pululando y perseguían a cualquiera que se encontraba. Imagínense el temor que había, ¿no?, de que nos encontremos con un perro. Yo me acuerdo que estábamos pasando hacia la casa donde enseñábamos, porque había hermanas que sí nos daban un espacio, y mientras juntábamos a los niños, recorríamos el vecindario para ver dónde estaban y los traíamos. Yo me acuerdo que salió un pastor alemán, se salieron dos, ¿no? Uno era hembra y se notaba que recién había parido. Tenía todas las ubres hinchadas, por supuesto, ¿no? Y nos vio y salía feroz. Yo la vi venir y dije, aquí no la contamos. Y en medio de mi susto le dije, en el nombre de Jesús. Y los perros se pararon así. En el acto se detuvieron, se dieron la vuelta y se fueron tranquilitos. Comenzamos a descubrir el respaldo del Señor en el servicio. El Señor es el que nos va respaldando en cosas sencillas. Nos miramos un poco asombrados, ¿no? Como diciendo, nos salvó el Señor, ¿no? Verdaderamente hay poder en su nombre. Y comenzamos a ver cómo Dios comenzó a orar. Y hicimos cosas increíbles. Dios fue bueno. Después uno de los pastores nos llevaba a un centro de reclusión de menores. ¿Ya? Todos tenían una cara. Y no sé si que iba con Steve, ahí está Steve, me acompañaba, él vive aquí en Estados Unidos, pero cuando éramos adolescentes hacíamos esas tareas, ¿no? Y mientras íbamos, como íbamos en un bus, predicábamos en el bus. Compartíamos el Evangelio en el bus a los mayores, ¿no? Es increíble las cosas que pasaban en el bus. Hay personas que nos pedían que oremos por ellos en el bus y oramos. ¿Sí? ¿Se imagina convertir un bus? ¿Qué están haciendo ustedes, señores? Estamos orando por la gente en el bus. Son cosas sencillas, pero son señales. ¿Ya? Son señales. Cada uno va a recibir su parte en el reino de Dios porque Dios no es egoísta. Sabe que nos va a dar a todos el pedazo de pastel adecuado. Por eso se dice a cada uno lo que le corresponde. ¿Ya? No hay problema, tú vas a la fiesta, de repente no alcanzó pastel para ti, eso pasa entre los hombres, pero al Señor siempre le alcanza el pastel. Si le falta, lo multiplica, Él no tiene problemas, ¿no? Cada uno va a recibir su premio en el Señor. Por eso aquí el modelo es Cristo. Él es el modelo de servicio. ¿Qué más dice? Este capítulo 13 de Juan revela grandes verdades. Dice el verso 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ya nos convertimos en embajadores, ¿no? Representamos a Cristo en esta tierra. Vean ustedes la autoridad que vamos teniendo a medida que seguimos el modelo de servicio. Dios va acompañando lo que vamos haciendo, lo va respaldando, va abriéndote puertas, va dirigiéndote en lo que haces. Y esto es importante, es muy importante para que sigamos creciendo en el Señor. Nosotros, con mi esposa, yo me acuerdo que me estudiaba en el seminario, un seminario, digamos, muy lejos de la ciudad. Y ya tenía 2 hijos. Estaba mi hijo Sebastián, que tenía año y 9 meses, y Alejandra, que recién había nacido. Entonces, hubo un problema en el liderazgo de adolescentes y, digamos, había habido un problema de estampida, ¿no? Se estaban yendo los líderes, había habido un lío serio, ¿no? Habían peleado los líderes que estaban ahí con los ancianos y entonces estaban nombrando nuevos líderes, ¿no? Y me llaman a mí. Me llaman, pues yo no sabía, me llaman, ¿no? Me llama el pastor, justo el pastor Estrada me llama y fui con mi esposa y fui con mis hijos, ¿no? Y me dice, Wilfredo, hemos visto bien que tú dirijas el grupo de adolescentes. Yo le digo, no puedo dirigirlo. Tengo un hijo de año y medio y una hija recién nacida y no voy a tener el tiempo, no es recomendable, le dije, ¿no? Y me dijo, no te estamos preguntando. No te estamos preguntando, te estamos entregando el cargo porque creemos en Dios que, entonces yo le digo, esto es otra cosa, ¿no? Entonces,
tómalo como un llamado de Dios, ¿no? Me sentí comprometido, pues, porque yo estudiaba en el seminario, tenía 2 hijos pequeños, y ustedes saben que trabajar con adolescentes, los niños van a aprender todas las mañas de los adolescentes. Que uno carga a su hijo y aprenden todo lo que va pasando. Fue una experiencia singular. La pasamos muy bien con los adolescentes. La pasamos muy bien. Fue un trabajo, digamos, de años, ¿ya? De años, y Dios fue bueno porque muchos de los líderes que ahora trabajan en la iglesia provienen de esa época. Agradezco al Señor por esa oportunidad que nos dio con Susana. Muchos de los líderes que ahora están dirigiendo en la iglesia proceden de esa época. Está mi cuñada también, que creció con nosotros, y ahora también ocupa un cargo en la iglesia. Y algo interesante, ¿no? Por ejemplo, acá está mi concuñado, que él es pastor en una iglesia acá, en la iglesia metodista, y Robert Quintana trabajaba en la iglesia de Gateway en Dallas. Luego pasó a Cristo para las Naciones. Es interesante cómo el Señor comenzó a hacernos crecer, ¿no? Los que pensamos haciendo amigos, jugando en un lugar, no sabes a dónde te va a llevar el Señor y lo que va a hacer contigo. Pero el principio se cumple. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Ese principio se cumple y se va enriqueciendo más allá de lo que tú ves. Por eso tenemos que disponernos en el lugar que estamos a servir al Señor y hacerlo para Él. Dios dirige nuestros pasos. ¿Qué más? Es interesante. El líder que ama como Jesús ama va a tener consideración de los discípulos. Quiero leerles otra vez el capítulo 13, pero el verso 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Una vez que aprendemos que Dios coloca las autoridades en la iglesia, una vez que servimos según el modelo de Cristo, aprendemos a amarnos unos a otros. Yo sé que es interesante la iglesia por línea, ¿no? Nosotros hemos pasado de ser una iglesia presencial, estuvimos año y medio a través de, digamos, de internet, ¿no? Comenzamos y cambiamos todas nuestras costumbres, ¿no? Porque teníamos un culto de 2 horas y pasamos a tener un servicio de 55 minutos. Uno estaba acostumbrado a hablar, hablar tanto sin importar el reloj. Pero una vez que empezó este asunto, hemos comenzado a considerar el reloj, ¿no? ¿Ya? Porque el Espíritu nos guía y nos movemos así. Pero la pandemia nos ha ordenado, ¿no? Ahora tenemos servicios presenciales, hemos vuelto a la presencial, pero solo dura 55 minutos. Cada predicador tiene que practicar su mensaje 25 o media hora. Ya no te puedes pasar, ¿no? Porque hay un reloj ahí al frente, ¿ya? Es numérico y tiene colores, ¿no? ¿Ya? Tiene un color, cuando estás llegando a 10 minutos, cambia de color, ¿no? ¿Ya? Faltando 5, se pone rojo. Ya sabes que tienes que acabar, ¿no? Así que hemos empezado a ser siervos también en eso. Porque es importante para el orden, para el crecimiento, para el desarrollo, para el beneficio de la iglesia. Para el beneficio de la iglesia. Pero ¿saben qué? Acaba el servicio y afuera hemos puesto gas sintético, y como es un ambiente abierto, la gente no se va de la iglesia y se queda 1 hora conversando. Ahí estamos conversando con los hermanos. Es cierto que tenemos máscara, ¿no? ¿Ya? Y conversamos con los hermanos, les damos tiempo. Aparte que habíamos hecho una tarea de llamarlos. Cada pastor somos 10 pastores, ¿ya? Cada pastor tenía un número de hermanos a quienes llamaban, ¿no? Ahora los estamos visitando porque ya nos permiten ahora tener contacto. Pero ustedes saben, nada puede reemplazar la comunión. Nada puede reemplazar. Podemos ser televidentes por un tiempo, pero nada reemplaza la comunión, porque Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. O sea, hay una presencia espiritual que es irreemplazable. Solo la comunión hace rica esa relación. Por eso es que todo ministro tiene que aprender a amar a las ovejas. Tiene que aprender a tener contacto con las ovejas, a conversar con los hermanos, a ver cómo piensan, cómo sienten, cómo están. Bueno, y el 14 nos desafía a hacer las mismas obras que Jesús. El capítulo 14, versículos 12 y 13 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún
mayores. Aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Aquí viene el desafío. Aquí viene el desafío de Dios. Nosotros hemos visto cómo el Señor ha ido obrando, cómo ha ido manifestándose. Me acuerdo con Susi que trabajábamos con adolescentes al principio y empezamos a hacer reuniones solo para 50 adolescentes. Así empezamos. Comencé a hacer campamentos y eran solo 50. ¿No? Empezamos con 25, de ahí pasaron a ser 50. Entonces mi esposa, después de algunos años de trabajo, me dijo, ya no podemos hacer reuniones solo para 50, hay que abrir el espacio. Y empezamos entonces un trabajo haciendo campamentos con los adolescentes. Y ya no juntábamos 50, juntábamos 100. Y luego mi esposa me dijo, no, ya no, podemos ir con solo 100. Y pasamos a manejar 150. El asunto se complicaba. ¿Qué generó eso? Que comenzamos a distribuir grupos pequeños para que nuevos líderes se levanten, nuevos líderes surjan. Y uno no debe tener celos de que haya nuevos líderes. Escúchenme bien. Nosotros aplicamos una política de nadie deja un lugar vacío si no deja un líder ahí. Porque si no, tu trabajo se pierde. O sea, si te dan un lugar donde tú trabajas y el asunto crece, no puedes irte sin dejar a alguien ahí. Porque si no, todo el trabajo que hiciste se pierde. Y no puedes dejar a alguien que no tenga la misma carga de Jesucristo por hacer ese trabajo. Yo sé que siempre que hay cambios, hay transiciones y hay ciertos vacíos. Hay ciertos vacíos, ¿no? De adaptación con el nuevo grupo. Pero si alguien está ahí conectado y trabaja, yo les digo que no se siente el vacío. El asunto fluye nada más. La adaptación es más rápida porque el amor nos unifica, el amor nos fortalece. Y fuimos trabajando, fuimos creciendo. Es interesante lo que Dios hace, cómo comienza a juntarte con líderes distintos. Yo me acuerdo que primero tuve que establecer un plan formal y yo no sabía nada de administración. Había estudiado lo del seminario, pero ahora venía la práctica directa de la administración. Entonces me juntó con varios jóvenes que eran administradores y me hablaban del plan, el plan estratégico. Al principio no les entendía qué querían decir con plan estratégico porque yo no tenía la información que ellos manejaban. Entonces le dije, edúcame, le digo. Entonces algunos me dieron libros o me comenzaron a explicar cómo hacerlo. Conocimiento, no le tuve miedo de decirle que no sabía. No le tuve miedo, porque algunos pastores piensan de que si alguien te va a enseñar algo, él va a tomar autoridad sobre ti. No es cierto. Más bien él se va a unir a tu visión porque tú le das espacio para que te apoye. La gente comenzó a conectar y comenzamos a enfocar, ¿no? Comenzamos a crecer el liderazgo, ¿no? El grupo comienza a crecer y el liderazgo comienza a tomar autoridad. No solamente tú, sino los que están contigo. Comienza a abrirse el panorama. Yo me acuerdo que había uno que trabajaba haciendo, se convirtió a los 26 años, pero él era promotor de fiestas, pues. O sea, es como aquel que trae cierto grupo musical y hace todo el evento, pero son grupos populares en el Perú, ¿no? De cumbia. Entonces un día él hablando me dijo, usted hace un campamento, ya, yo lo voy a ayudar. Ya le digo, ¿cómo voy a hacer? No, vamos. Comenzamos a ubicar el lugar y pusimos 3 principios para el trabajo. El primero, un buen lugar. Bueno, el primero era un buen programa, el mejor programa. El segundo lugar, buena comida. Y el tercero, un buen lugar. Si sacrificabas uno, tenías que sacrificar, como somos peruanos, el buen lugar, no la buena comida, ¿no? Y el programa tenía que ser el mejor. ¿Ya? Nos poníamos las pilas. Muy bien. Él me enseñó a encontrar lugares y a negociar. Como él era promotor de eventos, sabía cómo manejar la inversión. Yo antes iba y solo pagaba. Él se presentaba y explicaba. Yo soy un promotor, voy a traer tantas personas, quiero saber qué beneficios usted me va a dar para que yo elija su lugar. O sea, les hablaba diferente. Yo lo escuché y les comenzó a sacar un precio más cómodo. Yo me acuerdo que tenía un presupuesto y él hacía que el presupuesto se ampliara, porque reducía costos. Yo nunca había hecho eso, yo no sabía eso. Pero ellos, como eran promotores de eventos, tenían una visión diferente de hacer actividades. Eso me abrió los ojos. Nunca más regalé un sol.
Nunca más, ya no le voy a regalar un sol a nadie. Eso me abrió los ojos. ¿Ya? Con eso yo me acuerdo que empecé, nosotros no como, la idea de la iglesia es que tú te autofinancias. O sea, si Dios te da un llamado, tú tienes que demostrarlo, Él te va a proveer. Ellos me abrieron los ojos, pues. Yo no tenía parlantes, no tenía micrófonos. Y automáticamente, trabajando con ellos, comencé a comprar parlantes, compré micrófonos inalámbricos, compré una consola en esa época, bueno, me costó 7,000 soles, o sea, quiere decir como 1,500 dólares, ¿no? O sea, imagínense que los jóvenes estén comprando, la iglesia me comenzaba a preguntar, pues, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estamos teniendo otra perspectiva y estaba usando las habilidades de todos. De ahí llegó otra que también tenía negocios y me decía, pastor, yo me voy a encargar de negociar lo que es la comida. Antes, pues, la comida, ustedes saben que a veces campamentos lo peor es la comida, ¿no? Ya. Los jóvenes sufrían por la comida. Con ella comenzó ya me dice, no se preocupe, los desayunos, los almuerzos, todo mejoró. Y comenzó, si hacemos presupuestos, por así decirlo, vamos a gastar $50 por cada joven. Y me dice, no se preocupe. Comenzó a bajar $1 por cada joven, en cada negocio que hacía. ¿Se imaginan? Yo me acuerdo que llegué en ese campamento, el más grande que hicimos, éramos casi 280, casi 300. Ella redujo $1 por cada uno. ¿Se imaginan? Por cada uno si éramos 300, eran $300 que íbamos a ahorrar. Si reducía $2, eran 300. Si reducía, era solamente porque aprendieron a ¿qué? A negociar. Y ese dinero iba a ir a la caja de los jóvenes para que sigamos creciendo. Fue la primera vez que entendí que tenía que preparar a un joven en otro nivel. Porque si tú creces, todos tienen que crecer. Si los amas y tú creces, tienen que crecer los demás. No puedes crecer solo. Vea su cuerpo. ¿Qué pasa si una parte del cuerpo le crece solo? A ver, si le crece solo la cabeza, ¿qué pasaría? ¿Te ves normal o no te ves normal? A los que comemos bien y nos crece a veces, ¿nos vemos normal o no nos vemos normal? No se ve normal. Entonces el cuerpo de Cristo es homogéneo. Un líder tiene que crecer con todos. Y me acuerdo que hicimos un evento y me sobró como $500 y me dijeron algunos, vamos a ir a Argentina a escuchar a tal predicador. Yo le dije, muy bien. Y en mi corazón Dios puso, tú vas a enviar a este joven. Y llamé a los que trabajaban conmigo, pues nunca he sido solo, ¿no? Llamé a los que habían crecido conmigo y eran mayores. Le digo, ¿sabes qué? Quiero pagarle el pasaje y darle, digamos, una bolsa de viaje a fulano y tal para que vaya a Argentina y aprenda ciertas cosas al trabajo con jóvenes. Me mira y me dice, oye, era hora, me dice. Ya era hora que pienses diferente. Allá, está bien, ¿estás conmigo? Claro, me dice, muy bien. Llamé a la secretaria y la secretaria me dijo, ya, compra el pasaje. Llamé al joven y le dije, ¿usted va a hacer eso conmigo? Claro que sí, le digo. Vamos a invertir en ti. Pero tenía solo para el pasaje y darle una bolsa de viaje pequeña. Entonces, llamé a 2 jóvenes que trabajaban conmigo. Uno trabajaba en el banco y justo lo encuentro en la iglesia y le digo, Julio, mira, he pensado enviar a fulano de tal a Argentina y necesito que tú me apoyes con lo que tengas, me dice. Ya, me dice. Qué bien, me dice. Y ahora que piense diferente. Segunda persona que me decía lo mismo. Me dio $100. Encontré a otro músico que se llama Ludwig, que trabajaba en adolescentes conmigo, pero ya es ahora ingeniero civil. Le digo, Ludwig, justo. Le expliqué lo mismo, le expliqué la visión. Necesitamos preparar gente, me dijo, ya era hora, pastor. Qué bien. ¿Cuánto necesita? Lo que tenga. $100, me dio $100. Entonces, de 700, le pagué el pasaje y le di una bolsa de viaje porque yo pienso como padre, ¿no? Si conoce una Argentina, por lo menos que tenga para invitarle una gaseosa, ¿sí o no? ¡Claro que sí! ¿Ya? Tiene que crecer y le das otro panorama. Desde esa fecha, les digo, desde esa fecha no volví a hacer yo las dinámicas. Él se encargaba de organizar los campamentos. Le dio un calor más juvenil, pues, porque recuerden que nosotros con los años ya no tenemos la dinámica ni la fortaleza. Entonces necesitas nuevos líderes que te alimenten, que enriquezcan tu alma, que estén contigo.
porque Dios tiene lugar para cada uno de nosotros en el reino de Dios. Tenemos que pensar de otra manera. Eso te abre el panorama completamente. Tanto que cuando hacíamos eventos con otras iglesias, él era el que manejaba la interacción entre los jóvenes. Él fue el presentador de un grupo llamado Tercer Cielo en Lima. O sea, ¿por qué? Porque le dimos el espacio y al agarrar experiencia le pierde miedo, pues, porque Dios comienza a usarlo. Cuando nosotros comenzamos a ver la iglesia de otra manera, usted tiene que ver a cada joven y a cada hermano en otro nivel de crecimiento. No importa la situación en que se encuentra, usted tiene que darle el espacio para que crezca en Cristo. Y el lugar se lo da el Señor. Muy bien. A ver, ya hablé 25 minutos. ¿Pasamos a las preguntas o quieren que sigan con confianza nomás? Yo he trabajado con jóvenes y los jóvenes automáticamente me dicen sí, no, o nos paramos un ratito para relajarnos, ¿no? Sí, párense con confianza, sí, vamos a relajarnos, levanten las manos, siéntase libre, ¿no? Sí. A la derecha, a la izquierda, ¿no? ¿Ya? Con ritmo, ¿no? A la derecha, a la izquierda, con las manos para arriba, ¿no? Para adelante, como dicen los, para atrás, ¿ya? Entonces, así, muy bien, entonces el modelo es Cristo y nuestro interés de amarnos facilita que la gente crezca. Recuerden, no hay líder perfecto. Si me piden que levante la mano, no voy a poder levantar la mano, ¿no? Me voy a quedar manco si levanto mi mano y digo que soy perfecto, no es cierto. Así que con los jóvenes aprendí una gran lección, ¿no? Que si uno quiere dirigir a los jóvenes, tienes que estar dispuesto a estar herido. O a que te decepcionen sin que te resientas. Eso es parte. ¿Y cómo se maneja eso? Por amor. Porque eso lo estableció el Señor. Por esto conocerán que son mis discípulos, porque os amáis unos a otros, y voy a decirlo de otra manera, en el mismo nivel que Cristo te ha amado. No hay otra opción. O amas en ese nivel, o no puedes edificar el reino de Dios. No hay opción. Ese es el nivel que el Señor pone, ¿no? Así que no nos podemos comparar con otros. Uno a veces quisiera compararse, ¿no? Yo le escuché a un famoso, que no voy a decir su nombre, pero que dijo, cuando te comparas con otro, si no está tan bien y tú estás mejor, te sientes un poco orgulloso. Pero si está mejor, te deprime. Por eso es que mejor no te compares. No te compares, ¿no? Solamente mírate al espejo y confía en Cristo. Ese es tu mejor modelo, ese es tu mejor ejemplo, ese es tu mejor desafío. Dios establece un sistema de gobierno en la iglesia distinto al liderazgo del mundo, ¿ya? ¿Recuerdan el pasaje? Los gobernantes se convierten en señores. Es como, ya, no voy a hablar de política, pero solamente lo voy a tocar tangencialmente. Algunos, cuando están en el poder, manejan las cosas según el beneficio de su partido. A veces no según el beneficio de todos, sino según el beneficio de lo que les conviene. Y los ricos también ejercen poder, ¿no? Los ricos, los millonarios, claro que sí. Los que manejan la economía, claro que sí, ¿no? Bueno, en Perú ha subido un presidente de carácter, digamos, izquierdista. Me voy a reservar mi opinión. Me voy a reservar la opinión. Pero los capitales extranjeros se retiran, pues. Y generan que el dólar que yo podía comprar con 3.500 soles podía comprar $1.000, ahora no, con 4.000 soles recién puedo comprar $1.000. O sea, el costo ha subido enormemente, pues, ¿no? Todo está subiendo, ¿no? Todo está subiendo. Y algunos dicen, no, comienzan a decir, ¿no? Ya, ese es su problema, nosotros estamos en otro reino, ¿no? Pero no vamos a seguir un modelo así en la iglesia, no se puede seguir. Uno sigue el ejemplo de Cristo y los principios del reino de Dios se establecen para enriquecer la iglesia, para que sea fuerte, para que el Señor se glorifique, pase lo que pase. ¿Problemas hay? Sí, va a haber problemas. Les voy a contar algo que hice políticamente. Había, como dividí en grupos el ministerio de jóvenes, había uno que era bueno y llegó a juntar, él dirigía 5 líderes y tenía más de 50 jóvenes. Pero comenzó a tener su plan personal de trabajo, o sea, se reunía con la gente, o sea, salía, ¿no?
y ya no se juntaba al plan de los jóvenes. Le digo, tú tienes que venir al grupo. Sí, ya voy a ir. El problema es que cuando comienza a tener poder y autoridad sobre otros, comienza a tener influencia porque comienza a crecer. ¿Qué le digo? Le digo, señor, ¿ahora qué hago? Sí, no voy a negar que lo primero que hice fue hablar con no hablar mal de él, por supuesto, jamás hice eso. Sondear cómo estaban los líderes de abajo, que trabajaban con él. A ver si se quieren jugar con él, ¿no? Por si acaso. Claro, hay que ser más vivo que el diablo, ¿no? Y hay que enfrentar la situación de frente, ¿no? O sea, no hay que dejarlo. Fui y comencé a hablar con cada uno. Y comencé a hacer amistad, pues. Lo primero es que no le puedes demandar algo a alguien si no te estima. No le puedes enseñar un principio a alguien si no lo amas. Si no le has demostrado que lo amas. Comencé a hablar con cada uno, salía, comencé a visitar, irlos a ver en su cumpleaños, a darles tiempo. Luego comencé a hablar con el líder principal, ¿no? No piensen que le estaba luchando para sacarlo, no. Estaba evitando que el cuerpo de Cristo se parta. Entonces, ¿qué hice con él? Lo invité a ir a un viaje donde yo era expositorio. O sea, ¿por qué no me acompañas? Yo ya había aprendido esto con los ancianos de la iglesia. Yo tenía dos ancianos de la iglesia. Cuando digo ancianos, eran autoridades de la iglesia que no les gustaba lo que yo hacía, pues. No les gustaba, ¿no? Me decían que yo era un promotor de rebeldías porque había quitado de las chicas. Le dije, pastor, estamos perdiendo gente. Tenemos un colegio y la gente no viene por la cultura, porque no les gusta a las chicas usar falda. Permítame que los adolescentes usen pantalón. Imagínense de qué iglesia tradicional vengo. O sea, es un asunto serio. El pastor me dijo, está bien. Ya, me dio el espacio. Y comenzó el grupo a crecer. Porque el grupo humano que iba al colegio era muy diferente a otros. Entonces teníamos que dar un espacio. No es que uno mundanice la iglesia. Esa no es la idea. Es que abres la puerta para que la gente pueda conocer al Señor. ¿Ya? Tú no puedes comerte plátano si antes no lo pelas. ¿Cómo quieres que la gente cambie por fuera si no lo cambia por dentro? Eso es imposible. ¿Ya? Necesitas que el Señor te ayude en esa área. Entonces el pastor me dio espacio y algunos que habían crecido trayendo a sus hijos con corbata era un conflicto. Yo no llevaba a mis hijos con corbata, así sean chiquitos. Le digo, no, ¿para qué lo vamos a...? Es niño, le digo, ¿por qué se va a llevar con corbata al niño? Olvídate. No sé si eso pasa acá, pero no, espero no ofender a nadie. Espero no ofender a nadie. Pero en ese cambio de la iglesia... En esa transición, tenía fricciones pues, con algunos líderes. Tenía algunos conflictos. Yo ya había aprendido que lo mejor es, ven, te invito a que me conozcas. Algunos de esos ancianos los llevé a viajes misioneros para que me acompañen. Después que iban a los viajes y veían cómo trabajaba, se volvían mis aliados. O sea, los ganaba. Los ganaba porque con el trato, la idea no era pelearme con él. La idea es que yo, ahora que tengo gente, voy a imponerme con poder. No, la idea es que te amo, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, lo mismo hice con este joven. Me fui de viaje, después de eso se volvió mi incondicional. Se volvió mi hermana en Cristo. Yo le decía, vamos a hacer otra cosa, ya, pastor, yo voy a apoyar. Porque es solo darle tiempo. A veces, ¿saben qué pasa? Ves a alguien que de repente dice, no, su cara me causa sospechas de rebelde. Ni lo conoces y ya tienes prejuicios. O tiene una actitud, hoy día no quiso ayudarte a mover la banca. No importa, dale tiempo. Imagínense a Jesús con Tomás, ¿no? Tomás está con Juan 11, Lázaro ha muerto. Vamos a verlo. Y Tomás le dice, ya, pero vamos para que de una vez todos muramos de una vez. Así dice, literalmente. Tú has visto Tomás, ¿no? Dice que, no, Lázaro va a resucitar. ¿Y qué dice Tomás? Vamos para que todos muramos de una vez. O sea, no entiende el milagro que Dios quiere hacer. Pero así pasa. Si no lo amas, no levantas líderes. Yo le agradezco a Dios por mi pastor. Le he hecho un montón de travesuras. Me ha soportado, ¿no? Y me ha respaldado. O sea, porque él tenía que soportar la presión de los ancianos. Mira lo que hacen aquí. Un día, uno de mis amigos, que le gustaba hacer teatro, tuvo la loca idea de hacer una representación a través de Star Wars, ¿no? Y presentó a los diáconos de la iglesia. El líder de diáconos, entre comillas, era Darth Vader, ¿no? Ustedes se imaginan el lío que tuvimos en la reunión de jóvenes. Él hizo, entonces todos los diáconos comenzaron a decir, ¡ah, está Darth Vader! Entonces se ofendió el líder de diáconos. Él no sabía. Él no vino a la reunión de jóvenes, pero se enteraban, pues. Por los hijos, ¿o qué sería? ¿Quién le habrá dicho?
Y él me habló, me dijo, tú has dicho que yo. Digo, no, él ha hecho el teatro, nada más. Y se quejaban con el pastor, pues. Y el pastor me llama, oye, me dice, ¿verdad que tú, pastor, es una parodia? Ellos están haciendo una actuación. No es con los diáconos, le digo, no estamos en contra de los diáconos, imagínate, los diáconos son los que diezman en la iglesia y ellos son los que sostienen la iglesia. En realidad los jóvenes no sostenían la iglesia, los diáconos. Ya él me dijo, tienes que tener cuidado, ¿no? Sí, lo hice. Bueno, le digo, pastor, compréndame. Ya, lloraba por mí, ¿no? Siempre me abrazaba y lloraba por mí. ¿Ya? Ese es el desafío, ¿no? En el servicio de la iglesia, el amor es fundamental. ¿Vamos a tener problemas? Claro que sí. ¿Vamos a tener dificultades? Claro que sí. ¿Va a haber presiones? Sí. Pero el interés es servir según el modelo de Cristo. Quiero terminar, 5 minutos más, nada más y termino, con el respeto que uno tiene a los de abajo. Voy a citar Filemón. Quisiera que vayamos a Filemón y les voy a explicar cómo Pablo respeta su autoridad. Porque a veces pedimos respeto a la autoridad de arriba, pero cómo el de arriba respeta a los de abajo. Porque es importante que respetemos las autoridades que entregamos, que respetemos los cargos que entregamos a los demás, que les respetemos a las personas, porque eso ayuda muchísimo. Filemón tiene un solo capítulo. Dice lo siguiente, el respeto de Pablo a Filemón. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo se había fugado de Colosas y no se sabe por qué fue apresado en Roma. Y en Roma fue llevado a la cárcel donde estaba Pablo, imagínense. En Dios no hay coincidencias, sino hay diosidencias, ¿no? Él dirige todo, ¿no? O sea, Él ordena todo. ¿Ya? Viene Onésimo y la cosa es que Pablo lo evangeliza a Onésimo y se convierte. ¿Ya? Onésimo en el griego significa útil. Y Pablo va a jugar con esas palabras, ¿no? Útil, le dice a Filemón, útil, Onésimo, te ha sido inútil, Onésimo, ¿no? Pero ahora te va a ser útil, ¿no? O sea, va a hacer honor a su nombre porque lo he ganado para el evangelio, ¿no? Sin embargo, Pablo no quiere tomar una decisión sobre Onésimo porque no es su propiedad. Disculpen que lo diga así, pero Onésimo era el esclavo de Filemón. No es su propiedad. Y miren lo que dice en el verso 8. Dice acá Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, aquí viene, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, y aquí viene, él pone límites. Nosotros tenemos que aprender a respetar la autoridad que entregamos. Si tú pasas por alto la autoridad de tu esposa y decides sobre ella dejándola mal, vas a tener problemas. Porque ese modelo no funciona. Ese modelo, si tú le entregas el cargo a alguien y aparentemente no lo hace bien, y tú quieres solucionar eso sin hablar con esa persona, vas a hacerle daño. Vas a establecer modelos que no son convenientes. Ahora se están quejando, por ejemplo, en el gobierno, estaba escuchando las noticias, que han depuesto a ciertos generales de las Fuerzas Armadas sin haberles hablado. Ven la publicación en el Diario Oficial del Estado. Eso jamás hagamos. Que no se haya enterado que lo has cambiado. Eso puede causar muchos problemas. En la iglesia hay muchos problemas por falta de comunicación, porque no establecemos límites. Y no hablamos de esos límites. Como le decía al inicio, cuando hablamos con el pastor para que su hijo tome la autoridad, yo le dije que queme las diversas etapas que debe quemar, que dirija a adolescentes, que dirija a jóvenes, para que luego, cuando asuma, tenga un panorama claro de la iglesia y que expliquen los principios que hemos crecido para que no haya conflicto. Porque quieran o no, se compara el líder nuevo con el antiguo. Si el otro ha sido muy bueno, tiene que calzar, si no, la gente se le va a ir encima. Y eso hay que hablarlo. Si tienes un líder bueno, ¿ya? Un líder que tiene un trabajo especial y lo va a suceder otro, tienes que darle un tiempo
para que lo entrene, para que no se sienta el vacío. Si no, el asunto puede crear un problema y un problema serio. Bien, lo dejo aquí. Disculpen que ya me ganó la hora. Lo dejo aquí. El servicio siempre va a ser significativo. Seguimos el ejemplo de Cristo. Quiero pasar a las preguntas. No sé dónde está Víctor. Si tienen alguna pregunta, o con confianza lo hacemos aquí entre nosotros. Si tienen alguna pregunta, no hay mayor desafío para nosotros levantar líderes para que honren al Señor, para que nuestro trabajo no quede inconcluso. Hay grandes avivamientos, hay grandes movimientos que desaparecen con el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo que tenga el mismo corazón de Jesús para continuar el trabajo. No hay. Y necesitamos que tengan la misma calidad de servicio. Con esto sí termino. Les leo Filipenses para que ustedes vean que eso está en el texto. Filipenses capítulo 2, cuando Pablo habla de Timoteo, miren lo que dice en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y aquí viene, miren las razones que establece. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Quieres elegir un líder? Tiene que tener el mismo ánimo, no apático. Lo invitas a venir y viene. Es el primero en venir. No te preocupes si no tiene talento. El talento se lo va a dar el Señor. Eso se puede desarrollar. No te preocupes, pero si tiene el mismo ánimo, es importante. ¿Qué más dice? Miren lo que dice el texto. Y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Le importan las personas. Me importan las personas. Yo tenía un amigo que me ayudaba, me hacía visitar, tenía aquí 14, 15 años, iba con él a hacer visitas, ¿no? Me llevó a hacer visitas a otros adolescentes que nadie iba a ver. Por eso aprendí que era importante hacer visitas. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Te interesa a la gente. ¿Qué más dice? 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La siguiente razón. Si es que se interesa por las cosas de Cristo. Ese va a ser un líder que va a darle la gloria al Señor. Y hay que darle el espacio para que crezca, para que madure. Así le evitamos celos, conflictos, todos crecen bien. La calidad mejora, ¿no? La calidad mejora. Crece. Le escuché a un ministro de alabanza que le dieron la autoridad para dirigir. Él cantaba horrible. Él cantaba horrible. No sé cómo se convirtió en ministro de alabanza, pero cantaba horrible. Pero tenía buen corazón, ¿verdad? Tenía buen corazón. Entonces, y tenía buenos músicos. Los músicos eran a uno. Pero ¿saben qué pasaba con los músicos? Tocaban y todos salían a la hora del servicio y los jóvenes estaban afuera. No escuchaban la prédica. Entonces él le dijo, ¿saben qué? Todos adelante. Ustedes saben, es loco, ni el pastor nos obliga y tú no vas a obligar. Le habla al pastor. Pastor, le dice, tiene que estar adelante, porque si no los demás jóvenes, y si ellos, los que me dicen, no tienen interés por la palabra, dicen, no, hijo, compréndelo, pastor, por favor. Respáldenme, apóyenme. Ya, entonces, el pastor fue y le dijo, ¿sabes qué? Chicos, se fueron todos. Y él tenía que cantar, imagínense ahora, él cantaba horrible, por lo menos los músicos disimulaban el asunto, ¿no? Pero ahora, y entonces él con su pandereta. Miren, no importa cómo cantaba, era la presencia que venía, porque él quería honrar al Señor. Verdaderamente Dios lo respaldó, porque después ya no cantaba, para la gloria de Dios ya no cantaba, cantaban otros. Pero los siguientes ministros de alabanza que se levantaron, causaron un mover, ya nadie estaba afuera, ¿no? Todos estaban sentados. Y cuando fue su reunión, tú piensas que cuando vienen los jóvenes, fui a una reunión, digamos, de preparación de liderazgo, tú piensas, ¿quién empieza? A las 8. Ya, seguro los jóvenes van a llegar a 9:30, ¿no? Ya tú piensas así. Me levanté a las 6 mientras me bañaba, bajé para buscar mi lugar. Eran las 7 que yo bajé, no había asiento. No había asiento. Dije, qué raro, ¿qué ha pasado? Todos que han venido, ¿quién ha sido? Seguro bajó uno por la Biblia de sus amigos y les ha puesto ahí y me ha dejado sin sitio, ¿no? ¿Ya? Y empezó.
toda la gente comenzó. Tú escuchabas al que cantaba, todos estaban así conectados, cantando, cada quien vivía su mundo con el Señor, y había un mover, era como una fiesta, tú sentías así como que el Señor te abrazaba, un mover bien agradable, ¿no? Bien dulce, ¿no? Hasta que subía el que cantaba mal, ¿no? Y ya lo ponían a orar nomás, pero gracias a su fidelidad, gracias a su entrega, gracias a su deseo de honrar al Señor y de amar a los jóvenes, el mover cambió. Cambió profundamente. Hay que respetar la autoridad de los ministros a quienes les entregamos o les delegamos una tarea. Hay que respetarla, es importante.